ambiente físico, la definición de análisis clínico, y es necesario siempre lo previo para poder entender lo que viene más adelante. Cuando yo hablo de análisis clínicos, involucramos a un profesional, ¿no? Capacitado en el campo de la bioquímica y la clínica, ¿no? Este profesional desempeña un papel esencial en estos tres aspectos que marcan lo que es la finalidad o el fin, ¿no? De los análisis clínicos, ¿ya? Tenemos el diagnóstico, el pronóstico y el seguimiento de pacientes, ¿no? Entonces, cuando hablemos de análisis clínicos, está orientado, ¿no? Está orientado justamente a esos tres aspectos, ¿ya? Si nosotros hacemos referencia a lo que son, eh, a ver, hablemos de un caso clínico. Un caso clínico X comprende una serie de rubros, ¿ya? Una serie de rubros relacionados con un primero llamado antecedentes. Cuando existe la interacción entre el médico clínico y el paciente, todos hemos estado en un consultorio alguna vez, ¿no? Existen siempre un intercambio de información o una solicitud de información. Entonces, ¿cuál es su edad, su nombre, digamos, por qué vienes? Qué problemas tienes, dónde te duele, y si eso se repite, cuánto tiempo lo tienes, es una cosa que la llevas siempre, hay algún familiar que padezca lo mismo, te estás medicando con algo, con qué tiempo hace que te estás medicando, eso ha sido prescrito por un médico, ha sido automedicación, bueno, son antecedentes, ¿no? Eso lo dice quien está consciente y, digamos, tiene su razón intacta, pero también muchas veces son pacientes lactantes o pacientes que están incapacitados o discapacitados como para poder dar su información. Entonces el familiar es el que manifiesta estas cosas. Bueno, esos son antecedentes. Hay un rubro siguiente que tiene que ver con lo que es el examen físico. Después de haber tenido esa interacción previa, ya viene el examen físico. El médico se para, actúa sobre el paciente, ya sea auscultando elementos que puedan ser visibles, evidenciables físicamente, por ejemplo, hematomas, petequias, adenopatías cervicales, ¿qué les digo? Color de la piel, de repente pone estetoscopio, a ver, di tres veces A, lo pone en la espalda, en el pecho, de repente algún trabajo a nivel de articulaciones, no sé, es el examen físico. Cuando el médico tiene los antecedentes y efectúa el examen físico, hay un tercer rubro que ya involucra el laboratorio, y eso es la orden de análisis. ¿Sabe qué? Necesitamos que te hagas unos análisis. Te vas a hacer un hemograma, te vas a hacer un mielograma, te vas a hacer unas pruebas de ferremia, te vas a hacer, no sé, los temas que el médico, habiendo observado al paciente y recibido información, entonces solicita, ¿no? Hace su orden de análisis, y eso significa, ¿no?, concurrencia al laboratorio. En el laboratorio, obviamente, que hay una muestra de por medio que ha de tomarse, ¿no? Pero el paciente sabe ya previamente qué muestra debe tener, bajo qué condiciones, cómo debe conservarla, cómo debe tomarla, etcétera. Esa muestra es procesada en laboratorio y eso genera un resultado o reporte de análisis. Ese resultado o reporte de análisis tiene datos. Todos hemos tenido algunos análisis que nos hemos hecho. Entonces dice hemograma, recuento de Matías, dice hematocrito, hemoglobina, BCM, HCM, el HCM, tenemos, ¿qué les digo? Pues la VHS, tenemos, etcétera, tenemos leucocitos, la fórmula leucocitaria diferencial, tenemos las plaquetas o trombocitos, tenemos el BCP o volumen corpuscular plaquetario. Todos esos datos están comprendidos dentro del hemograma, por mencionar un tipo de examen. Entonces, cuando los resultados son entregados por algún mecanismo, ahora se emplea hasta el Internet, ¿no? Online podemos tener estos resultados y podemos descargarlos, imprimirlos y ya, o en todo caso puede ser en términos físicos, ¿no? Entonces, se tiene físicamente el resultado y eso debe llegar a manos del médico. El médico con esos resultados evalúa y simplemente va a generar un cuarto punto dentro de ese caso clínico que se llama el diagnóstico. En base a esos datos, o bien confirma o bien descarta lo que había observado. Entonces diagnostica, ¿no?, el tipo de afección que puede tener o patología, y eso llega a un quinto punto que se llama tratamiento. Entonces ahí viene la prescripción, la medicación, ¿cierto?, que puede conllevar a nuevos análisis. Por ejemplo, dentro de un mes, dentro de 30 días, vuelves nuevamente para diagnosticarte una nueva prueba que se
eh, que se ordenan, y luego viene ya lo que es el seguimiento o evolución del paciente o tratamiento, ¿no? Un caso clínico comprende todo eso. Bueno, pues el profesional bioquímico clínico desempeña un papel esencial para el diagnóstico, para el pronóstico y seguimiento de pacientes. La clínica, ¿no? Para entender lo que significa ese término, es una disciplina de la medicina, ¿no? Allí hay observación directa del paciente y de su posterior tratamiento en caso de ser necesario. Debe ser ese profesional un analista competente que proporcione sus resultados con rapidez y calidad. Estos dos términos, ¿ya? Obviamente son importantes, pero también muchas veces en el afán de ajustarse a ello, ¿no? Sacrificamos calidad por rapidez, ¿no? No es posible y creo que es inaceptable y nadie consideraría válido o lógico que nos hagan un urocultivo y que en 2 horas ya tengamos resultados, ¿no? Yo creo que hay cosas que son aceptables y otras que no, ¿ya? Entonces, acá tiene que haber rapidez porque hay muchas veces el médico tratante está esperando los resultados para poder, ante una afección que puede ser más o menos importante, ¿no? Requiere resultados para poder seguir con el proceso, ¿no? Debe ser también un profesional integrado en un equipo interdisciplinario. Y eso siempre existe, ¿no es cierto? Ya que estén implicados estos profesionales en diagnóstico y seguimiento de un paciente. El laboratorio clínico, ¿no? Como aspecto, ¿no? Importante como parte, ¿no? De la clínica, es una especialidad médica básica. Pertenece al grupo de las que se denominan comúnmente medios de diagnóstico, ¿no? Y actualmente, más que antes, resulta indispensable todo lo que signifique paciente. Sin embargo, hasta ahora podemos decir nosotros pues, que nos prescriben algo, ¿no es cierto? Simplemente porque te miro, te veo, porque me dijiste, ¿no? Y muchas veces ni te miran, te están prescribiendo algo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos prescribir un antibiótico en términos específicos, ¿no? Cuando no se sabe cuál es la afección real, ¿no? A veces cogemos antibióticos que no están prescritos y si ustedes saben lo que es una auditoría médica, ¿no? Entonces, en un gran porcentaje de prescripciones no se ajustan a los protocolos, a las normas que deben existir, ¿no? Siempre hay una precedencia de prescripción, ¿no? O sea, no puedo irme a prescribir algo sin haber pasado por lo otro, ¿no? Entonces, si nos ajustamos a ello, bueno, ¿cuántas auditorías se iría en contra de muchos médicos que prescriben? Si vemos el laboratorio clínico ya como un espacio físico, ¿no? Sabemos que en este se efectúan una serie de procedimientos que involucran, por ejemplo, aquellos de naturaleza clínica, que involucran exámenes físico-químicos, que involucran exámenes biológicos, que involucran las matemáticas. Uno dice, pero ¿por qué? ¿Cómo las matemáticas en verdad están comprendidas en muchos aspectos, ¿no? ¿Acaso los cálculos matemáticos que se realizan, bueno, no están comprendidos allí? Eh, hay procedimientos de tipo técnicos, hay procedimientos administrativos, ¿no? Y también la docencia y la investigación no son ajenas a los laboratorios clínicos. Con esto de la pandemia, ¿no? Que ya no es tan reciente, porque los años van pasando y ya se va alejando un poquito de lo más pegado a nuestros tiempos, ¿no? Pero la consideramos siempre en los tiempos recientes y hemos aprendido muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Y sobre esto se empezó a hablar mucho, ¿no? En la investigación, nuevas cepas, nuevos elementos que aparecían, ¿no? Por eso hasta nos vimos con esto de las diferentes cepas que aparecían, ¿no? Las variantes, perdón, ¿no? De este virus que prácticamente cubrían casi todo el alfabeto griego, ¿no? El laboratorio clínico resulta ser un establecimiento público o privado, ¿ya? Allí se realizan análisis biológicos, microbiológicos, químicos, inmunológicos, hematológicos, biofísicos, citológicos, parasitológicos, ¿no? Y todos aquellos procedimientos o análisis que puedan surgir de nuevas metodologías que siempre se incorporan, ¿no? Y sobre todo en estos últimos tiempos, ¿no? Y sobre todo que están hechas, ¿no? Para nuestro interés, así,
docente en este momento y ustedes como alumnos, obviamente estamos comprendiendo al cuerpo humano. No sabemos que esto también se realiza en cualquier tipo de especie animal, ¿no? ¿Quién no tiene un perrito en casa, ¿no? ¿Quién no tiene un gatito? ¿Quién no tiene...? Entonces, como los animales en estos tiempos, ¿no?, ocupan un espacio muy importante en nuestras vidas, también estamos muy próximos a entender, ¿no es cierto?, que existen también procedimientos en los animales que muchas veces, a los cuales accedemos muchas veces con más facilidad que cuando nos toca, ¿no?, a nosotros realizarnos algún examen, ¿no? Entonces, aquí, en estos materiales o matrices o biológicas, ¿no?, donde se realizan este tipo de procedimientos, ¿no?, tienen como objeto lo que habíamos dicho, ¿no?, diagnosticar, ¿no?, mediante esto prevenir, ¿no?, y a su vez tratar en caso que exista la enfermedad, ¿ya? Y esto en el seguimiento de cualquier patología, ¿no?, que además proporciona una evaluación de la salud de los seres vivos, humanos, ¿no? Esto, como les digo, se extiende además a los animales también, ¿no? Pero estamos centrándonos en lo que es el cuerpo humano, ¿ya? Siempre es bueno conocer algunos antecedentes, porque en la medida que uno conoce la evolución, ¿no es cierto?, podemos entender, ¿no?, a mérito de qué surgieron nuevas cosas. Por ejemplo, yo hablo de hace 200 años o más atrás, ¿no?, los laboratorios clínicos hospitalarios, y esto, ojo, que ahora podemos decir que correspondería a esto. Pero tal vez la denominación en aquellos tiempos no eran precisamente estas, ¿ya? En Inglaterra, en Francia y países de lengua alemana, ¿no?, estos laboratorios o establecimientos clínicos en hospitales, ¿no?, tenían una función principal. ¿Cuál era? Ayudar en el diagnóstico de los enfermos, ¿ya? Si nosotros nos remontamos hacia el año 1791, ahí se hablaba de se establece laboratorios clínicos hospitalarios, y allí Antoine François Fourcroy, ¿ya? Antoine François Fourcroy, un médico y químico francés, ¿no?, empezó a desarrollar esto, ¿no? Las salas de hospitalización deberían instalarse, ¿no?, en laboratorios colindantes donde pueden realizarse análisis químico a las excreciones de los pacientes, en la orina, las descargas de los enfermos, ¿no? Y esto con el objeto de investigar la naturaleza de las enfermedades. Esos eran los inicios, justamente lo que ahora conocemos como laboratorio clínico. Hacia el año 1800, 1803, ¿no?, Rey, mm, eh, en Alemania, sugirió que los hospitales debían instalar pequeños laboratorios donde el boticario, ojo, el boticario realizara la tarea de investigar todo lo patológico que puede investigarse químicamente. Hacia el año 1820 se inicia la utilización de diferentes pruebas químicas con fines diagnósticos. Marcet, ¿no?, describió pruebas para análisis químico cualitativo de cálculos, ¿no?, esos concrementos, esas partículas o elementos sólidos, ¿no?, que conocemos comúnmente. William Prout, ¿no?, desarrolló métodos de análisis de orina para diagnóstico de la diabetes, de las enfermedades del tracto urinario. Estamos hablando del año 1820, siglo XIX, en su primera parte. Si hablamos del año 1840, 1855, ahí ya viene lo que se conoce como institucionalización. Se desarrolla un análisis químico y de la química orgánica producido en la primera mitad del siglo XIX, es decir, los años 1800 y tanto, la primera parte del siglo XIX, y hizo que se aplicaran técnicas analíticas a fluidos biológicos con fines diagnósticos. Esto es importante, y ahí ya empezamos a ver, ¿no?, el desarrollo cabal de esto. En esa época se incluían entre los materiales, esto parece una tontería, ¿no?, porque bueno, en esa época incluía tubos, matraces, vasos, embudos, lámparas, baños de agua, de aire, de arena, balanzas, aparatos de destilación, microscopios y hornos. Bueno, estamos hablando del año 1840, 1855. Ahora es poco concebible que podamos aceptar un microscopio que no se enchufe, ¿no? Ahora entendemos los materiales de laboratorio de la forma como los conocemos convencionalmente. Yo tengo una edad que me permite hablar de los años 74, cuando ingresé a la universidad, y hasta ahora existen los laboratorios a manera de museo,
algunos materiales de vidrio que ahora nos parecerían, uno, que ni los conocemos, no sabemos para qué se pueden haber usado, ¿no? Pero si yo les menciono las retortas, por ejemplo, para ustedes le puede significar cualquier cosa, ¿no? Y era un material de laboratorio que usábamos nosotros, ¿no? Y así, ¿no? Los tubos Drechsel, etcétera. Una serie de materiales que ya no existen, ya no se usan, ¿no? Entonces, imagínense en esos años de 1840, 1855, ¿no? Las balanzas que ahora para nosotros resultan tan, digamos, tan comunes, ¿no? ¿Cómo serían las balanzas en aquellos tiempos? ¿Qué sensibilidad tendrían esos materiales, no? Por eso es que se menciona acá, en esta época incluía ese tipo de materiales, pero, ¿no es cierto? Para la época, pues, podrían haber sido de extrema utilidad, ¿no? Ahora veríamos bueno, lo veríamos tan rústicos y de poca aplicación, ¿no? Para fines como estos de los análisis. Ustedes seguramente cuando están en laboratorio, ¿no? Si van a pipetear, ¿no? Piden necesariamente una propipeta, ¿no? O piden una micropipeta para poder pipetear. Yo les hablo en mi época de estudiante, todo era succionando con la boca, ¿no? Sean ácidos, sean álcalis, sean con vapores, sean sin vapores, y teníamos que hacerlo así, ¿no? No habían otras formas. Ahora, en los años de docente que tengo, que son 45, casi 46, ¿no es cierto? Y puedo hablar de los últimos 30 años, yo no veo que los alumnos pipeteen con la boca, porque hay medios para poder hacerlo ahora, ¿no? Sin embargo, a pesar de que tenemos esos elementos para poder pipetear, no tenemos muchas veces la destreza para hacerlo y que nos den resultados exactos, ¿no? Y eso se ve en la práctica muchas veces, que no hay la destreza suficiente para poder manipular eso. Bueno, hacia el año 1855-1890, ¿no? En este proceso que se conocía como extensión, se inicia la investigación médica con base experimental, ¿no? ¿Ya? Hermann y Helmholtz, así como Ludwig, tratan de explicar los fenómenos fisiológicos de acuerdo con leyes naturales físicas y químicas. Y en Francia, ¿no? Se presentan las bases de la medicina experimental, hacia el año 1865. En ese mismo lapso de tiempo aparecen pruebas químicas, ¿no? Que involucran algunos nombres que resultan ahora emblemáticos dentro de lo que es el campo de la clínica, ¿no? Y la bioquímica. Bueno, Richard Bright, ¿no? Hace la primera prueba química útil en orina para determinar la albúmina. Johann Heller, ¿no? La prueba de anillo para detectar la albúmina en orina. Y este señor Henry Vance Jones, ¿no? Identifica una proteína urinaria nueva, ¿no? Que describió los cilindros urinarios. Esta proteína lleva su nombre, la proteína de Vence-Jones, justamente. Y cuando hablo de cilindros urinarios, es justamente lo que les dije hace un rato, que la orina hay que verla con mucho respeto. Y les dije que se practica un examen físico, químico y microscópico. Dentro del examen microscópico se observan formaciones muy diversas, ¿no? Que pueden permitir un determinado diagnóstico. Dentro de esas formaciones que se observan en la orina, en términos microscópicos, están justamente los cilindros, que son de diferente naturaleza. Yo puedo tener cilindros hialinos, eritrocitarios, leucocitarios, puedo tener cilindros mucosos, puedo tener cilindros, bueno, existen formaciones que lo vamos a ver cuando nos toque observar en la orina en práctica, ¿no? Para explicar un poquito lo que es la formación o la función renal. Eh, Se presentan por la misma época, ¿no? Más o menos a mediados del siglo XIX, pruebas como la Hermann von Felling. Nombrecito seguramente les parece familiar, tanto así que hay un reactivo de Felling, ¿no? Para determinar las... Modelo. ¿Aló? Los azúcares reductores, ¿no es cierto?, se terminan con el reactivo de Felling. Y este señor Felling en el año 1848, ¿no? Propuso unas pruebas para determinar eso. Ese reactivo de Felling tiene componente el sulfato de cobre. Al reaccionar con los azúcares reductores, ese cobre divalente, que es una sal de color azul, se va a transformar en cobre metálico u monovalente, ¿no? El óxido de cobre, que es de color rojo ladrillo, ¿no? Esa es la prueba famosa de Felling para azúcares reductores. Gerhardt utilizó cloruro férrico para detectar acetona en orina, ¿no? Los cuerpos cetónicos llamados al analizar orina, ¿no? Es determinado mediante el cloruro férrico.
Hemolegal en el año 83, ¿no? Usa el nitroprusiato de sodio para detectar metilcetonas en orina, también como cuerpos cetónicos, ¿no? Ehrlich, muy importante también, tanto así que existe un reactivo de Ehrlich, ¿ya? Permite azotar la bilirrubina, así como Yafé, también es una reacción muy específica usando picato alcalino que permite determinar creatinina. Entonces, miren cómo empiezan a desarrollarse reactivos, reacciones para determinados análisis que son usados hasta la fecha. A finales del siglo XIX ya existen laboratorios bioquímicos clínicos, ¿no? Pero aún carentes de métodos cualitativos de análisis que emplean pequeños volúmenes de sangre. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Todavía por lo rudimentario, la tecnología que se aplicaba, la metodología aplicada, involucraba grandes volúmenes de muestra. Imagínense, ¿no? Emplear 50 mililitros de sangre para hacer una determinación de azúcar en sangre. 50 mililitros, ¿no? Cuando ahora con pequeños volúmenes se definen muchos parámetros de laboratorio. A inicios del siglo XX se establecen diferentes disciplinas en los laboratorios clínicos, como la anatomía patológica, la hematología, microbiología, química clínica, ¿no? Hopkins, en el año 1906, reconoce la importancia de la patología química como disciplina científica de la práctica médica, ¿no? Ahí, en esos años, ya se emplea ya en una forma más difundida lo que es la jeringa hipodérmica, ¿no? Para la obtención de sangre. Durante la segunda década se generaliza la punción venosa y eso ya permitía mayor fluidez y variabilidad en el tipo de exámenes que se desarrollaban. En el siglo XX, propiamente dicho ya, ¿no? Se aparecieron otros autores como Folán, ¿no? Benedict, que son nombres que son muy involucrados en una serie de reacciones en el laboratorio, ¿no? Hay métodos para determinación de creatinina en orina, ¿no? Para determinar azúcar en sangre, para detección de azúcares reductores o para análisis de urato en sangre, ¿no? Entonces, empezó a desarrollar de algo que comenzaba en una forma muy rudimentaria, muy rústica, ¿no? Como ya se comienzan a desarrollar cosas que hasta ahora conocemos, ¿no? Si hablamos nosotros de análisis clínico, entonces, ¿no? Ya como término, como frase, como denominación, son ensayos que se realizan en muestras provenientes de seres humanos o animales. Eso lo habíamos dicho en general, pero nos estamos abocando aquí en nuestra asignatura, obviamente, a los seres humanos. Se realizan para investigar y dosificar sustancias. Pero el fin, nuevamente, y acá lo resalto en otro color, ¿no? Tiene fines diagnósticos, pronósticos o de control de enfermedad o salud. Diagnóstico porque permite descartar o confirmar lo que el médico inicialmente sospecha, ¿no? ¿Qué cosa es un pronóstico, no? Porque el decir pronóstico es como decir, va a jugar la selección contra la de Bolivia. Bueno, ¿quién gana? ¿Perú o Bolivia? Decimos Perú. ¿Cuánto? 2-0. ¿Quién hace los goles? Estamos pronosticando, ¿no? Cuando se hacen exámenes clínicos, análisis clínicos, ¿no? Nos permite también observar algunas tendencias, ¿no? Es más, ¿no? Cuando existe un tratamiento, ¿ya? Uno puede ver si el tratamiento es el adecuado, porque o el paciente se mantiene como tal, o mejora, evoluciona favorablemente, o tal vez se cae, ¿no? Entonces, podemos establecer eso y cambiar tratamientos, el médico ya evalúa esas cosas, ¿no? El análisis clínico es un examen cuali y cuantitativo, ¿no? ¿De qué? De ciertas matrices biológicas. Y permite determinar si existe algún trastorno, una injuria, una noxa, un padecimiento, una patología, etc. Estos análisis forman parte de las pruebas complementarias que permiten diagnosticar o descartar una enfermedad. Ojo, esto no tipifica la enfermedad. Y me puedo explicar. Voy a prender el luz un ratito. Miren, pongámonos que el médico observa labios cianóticos, las uñas cianóticas. ¿Qué podría determinar? ¿Que hay intoxicación por cianuro? ¿Qué podría? O, o envenenamiento, doctor, buenas tardes. Claro, entonces ya resulta entonces inespecífico. La cianosis, si es que se define dentro del cuadro clínico al ser observado por el médico,
Por ser cianosis, no quiere decir que haya sido, que esté intoxicado por cianuro. Podría ser de repente tiene metahemoglobinemia, ¿no? O de repente, ¿qué les digo? Tiene problemas de circulación, o tiene, bueno, tantas cosas que pueden existir, ¿no? ¿Ya? Entonces, los análisis clínicos, ¿no? Tienen que permitir o ser orientados justamente a eso, ¿no? ¿Ya? O sea, en realidad, cuando yo digo glóbulos rojos, 2 millones por microlitro, cuando el rango normal puede estar por encima de los 4 millones o 4 millones y medio por microlitro, si encuentro 2 millones, ¿no? Entonces, ¿yo puedo decir que es anemia y puedo estar tipificando qué tipo de anemia es? No, necesito otros exámenes que puedan confirmar esto. Por ejemplo, tengo bajos glóbulos rojos, tengo baja hemoglobina y tengo bajo hematocrito, ¿no? Entonces, el tratamiento de frente, consumo de hierro, bajo la forma que corresponda, no, porque tendría que, para saber si necesita hierro, tendría que ser un segundo grupo de pruebas que tienen que ver con la ferremia, determinar hierro sérico, determinar, por ejemplo, capacidad de unión a la transferrina, de repente saturación de la transferrina, de repente niveles de protoporfirina 9, ¿no? Cuando yo defino esto, si yo determino que tiene cantidades de hierro suficientes o normales, entonces no puede ser carencia de hierro, pues. Hay que apuntar de repente a otro tipo de exámenes como el mielograma. Entendiendo, y lo vamos a ver en la siguiente sesión seguramente, entendiendo que la sangre, ¿no es cierto? Los elementos formes de la sangre se originan a nivel de médula ósea. Entonces, en la médula ósea se forman todas las estiras de las células formes de la sangre. Allí se realiza un proceso que se conoce como hematopoiesis. Y la hematopoiesis comprende, ¿no es cierto?, la formación, desarrollo, maduración, ¿no?, de los elementos formes de la sangre. Si es de las células rojas, yo le llamo eritropoiesis. Si es de las células blancas, le llamo leucopoiesis. Y si es de las plaquetas, yo le llamo trombocitopoiesis. Pero si yo veo que los glóbulos rojos se cayeron al piso, ¿cierto? O sea, están en una concentración, una cantidad mínima, entonces, ¿puede ser por falta de hierro? No. De repente es un problema medular. Pero siendo un problema medular, ¿cierto? ¿Cómo es que se originan? ¿Qué cosa es la hematopoiesis? Y entonces me pongo a pensar y recuerdo, pues, que existe, ¿no?, una proteína, la eritropoyetina, que se produce a nivel renal. Y esa eritropoyetina se produce cuando el organismo necesita producir glóbulos rojos. Entonces, a nivel renal, ¿no?, migra hacia la médula para poder estimular o activar los mecanismos para producir los glóbulos rojos. Ahora me pregunto, ¿y si esa eritropoyetina no se produce porque es un paciente que tenga daño renal severo, que tenga insuficiencia renal, producirá eritropoyetina? No. Por lo tanto, no se estarían activando los mecanismos para producir glóbulos rojos y otros. Entonces, miren cómo se enlaza un dato con otro. O sea, no basta ver numeritos en el reporte de análisis, en el resultado. Hay que interpretar esto, ¿ya? Y a eso propendemos, ¿no? Acá estamos todavía en situaciones previas, ¿eh? Pero les explico para que vean que la cosa no es tan sencilla como parece. Los objetivos de los análisis clínicos, entonces, permiten confirmar o descartar un diagnóstico. Establecen un pronóstico, obviamente, controlan la evolución de la enfermedad o seguimiento del paciente, detectan complicaciones, colaboran con estudios epidemiológicos de grupos de riesgo, en época de COVID lo hemos visto, constituyen una parte esencial de los protocolos de investigación científica y de los ensayos clínicos para introducir nuevos medicamentos. Recuerden ustedes cuando salieron las vacunas contra el COVID. Ahí empezamos a recordar y a estudiar muchas cosas y nos sorprendíamos de algunas otras. ¿Cómo es posible que en 6 meses, en 3 meses ya salga una vacuna al mercado para poder ser usada por seres humanos? Nos decíamos, ¿no? Porque comparamos que los medicamentos normalmente tienen 20, 25 años de estudio, de trabajo, ¿no es cierto?, donde recién de ser aprobados ya son sacados al mercado. Y no solamente eso, porque todavía siguen bajo ese proceso de farmacovigilancia, ¿no?, de existir en diferentes puntos
situaciones que puedan ser, que vayan en contra de para lo que está hecho los medicamentos, hay unos formatos en color determinado que se llenan y siendo estudiados estos, el medicamento puede ser suspendido su venta o retirado o lo que corresponda, ¿no? Pero de esto podemos decir claramente porque vimos, ¿no? Y se empezaron a cuestionar una serie de productos que habían salido al mercado sin las pruebas que puedan definirlo como seguro, ¿no? Y quién sabe, ¿no? No sabemos, ¿verdad? Quién sabe con el tiempo se puedan manifestar cosas. La comparación con otros laboratorios, ¿no? Una cosa es el laboratorio clínico, pero existen laboratorios de otra naturaleza, ¿no? Acá hay alguna diferencia que podemos establecer para poder entender mejor en contexto. Cuando yo hablo de un laboratorio clínico, las muestras son potencialmente riesgosas. A diferencia de un laboratorio, por ejemplo, el laboratorio químico, ¿no? Donde quiero analizar ese polvito blanco, simplemente el polvito blanco es un polvito blanco, pues y nada más, ¿no? ¿Cuál sería el riesgo? Sin embargo, las muestras biológicas siempre son potencialmente eso, riesgosas. Cuando estamos en el laboratorio, suelo recomendarles como debe ser, creo, porque eso es lo que se recomienda siempre. Normalmente aprendemos a extraer sangre a aquellos que no saben, a aquellos que son muy diestros, bueno, pueden hacerlo, pero siempre hay que actuar en el laboratorio con seriedad, ¿no? Asumiendo las muestras como si fuesen reales, al paciente abordándolo como si fuese real, ¿no? Dándole las condiciones, explicándole que se le va a tomar la muestra para estos fines, posiciónate correctamente, o sea, se le dice lo que se va a hacer. Se toma la muestra y se toman todas las medidas de seguridad, de bioseguridad, tanto para el paciente como para el operador, ¿no? Hay personas que en plena práctica dicen, yo actúo mejor sin guantes, me siento más cómodo. Bueno, esa es una norma de bioseguridad, ¿no? O estamos rodeados de 4 o 5, uno le coge el brazo, el otro liga, el otro prepara la jeringa, y mientras uno coge la jeringa posicionándola en la parte anterior del codo, ¿no es cierto? El otro está presionando el émbolo, o sea, 4 o 5 personas para un procedimiento que debe ser hecho por una sola persona. Bueno, esas cosas hay que pulir. Y algo más, ¿no? De repente que no supieron manipular la muestra al trasvasarla al tubo con el anticoagulante, el algodón que colocaron allí para poder obturar la difracción del tejido al momento que punzaron, ¿no? Sobre la mesa. Entonces, imagínense que tengan algún, ¿no? Microorganismo, que tengan alguna situación que puede generar una enfermedad infecto-contagiosa. Seguramente nos echa a perder a más de uno, ¿no? Entonces hay que considerar siempre estas, ¿no?, muestras biológicas como riesgosas, ¿eh? O potencialmente riesgosas. En el laboratorio clínico pasa eso, a diferencia de un laboratorio de otra naturaleza, ¿no? Se realizan en una sola muestra varios tipos de análisis. Ustedes saben que se saca sangre y ahí practica una serie de pruebas. En el examen en muestra o examen, perdón, en laboratorios de otra naturaleza, la muestra está orientada para un determinado fin, ¿no? Nosotros aquí, una muestra determinada, hacemos una serie de exámenes. La muestra es irrecuperable, claro. Una vez que se procesa esa muestra de sangre, de orina, lo que sea, esa muestra se descarta, se desecha. En cambio, en el laboratorio de otra naturaleza es posible reusarlas, ¿no? O purificarlas y reusarlas. El volumen de muestras siempre es enorme, ¿no? Es bastante, sobre todo a nivel hospitalario. Y eso lo conocemos seguramente. Es un comentario que nos resulta muy familiar, ¿no? El resultado tiene gran influencia en el tratamiento del paciente. Obviamente es una muestra biológica que proviene de un paciente y se le toma justamente para poder verificar, como decía, confirmar o descartar, ¿no? Con las posibilidades de darle un tratamiento adecuado. La idoneidad técnica no es suficiente, ¿ya? Y aquí la idoneidad profesional es muy importante, ¿ya? Por lo que significa y la implicancia que tiene una muestra biológica, ¿no? Requiere una constante actualización tanto del instrumental como de las técnicas analíticas para estar al día con los requerimientos médicos. Y sí, ¿ya? Eso es una constante renovación, ¿no? Es una constante actualización de metodologías, etcétera, porque la situación actual lo requiere así, ¿no? Un pedido puede ser formulado como un detalle específico de determinaciones o la búsqueda específica de determinada patología. Y derivar las muestras de un laboratorio clínico es habitual, ¿no? Cuando hay laboratorios donde practican determinadas pruebas y otras no, esas que no se practican pueden ser asumidas por otro laboratorio y son derivadas allá, ¿no? Y esto que está resaltado en otro color, en el laboratorio clínico,
existe esto que llamamos ética y confidencialidad. La reserva, la confidencialidad es importante, ¿no? ¿Qué tipo de examen se realizan en los laboratorios de análisis clínicos? ¿No? Allí podemos hablar de hematología, podemos hablar de química sanguínea, hablamos de microbiología en términos de bacteriología y micología. Micología es la que corresponde a hongos. Parasitología, esto nos resulta muy familiar, por ejemplo, análisis de toxoplasmosis, mal de Chagas, tricomoniasis, etc. Se hace bioquímica clínica, donde se analiza orina, líquidos cefalorraquídeos, materia fecal, sangre, muestra seminal, etc., buscando metabolitos, electrolitos y otros. Se hace inmunología en el laboratorio clínico, ¿no es cierto? Estudios de autoanticuerpos, que ya seguramente lo vamos a ver en su momento, pruebas serológicas, entre otras. La biología molecular. Creo que ustedes llevan una asignatura, ¿no?, de biología molecular, si no me equivoco, entonces conocen un poquito de eso, donde se hace determinación de paternidad, diagnóstico de enfermedades genéticas, carga viral, entre otras aplicaciones. Y otros. El otros comprende, bueno, obviamente una serie de exámenes que muchas veces resultan muy diversos. Si desarrollamos cada uno de sus aspectos, la química sanguínea, por ejemplo, ¿no?, incluye pruebas para el estudio del metabolismo de carbohidratos, de proteínas, de lípidos, de agua y electrolitos, el equilibrio ácido-básico, que al que me referí cuando hablamos del sílabus, enzimas séricas, productos intermedios o finales del metabolismo, ¿no? Oligoelementos. Oligoelementos son esos elementos que se encuentran en muy pequeñas cantidades, pero que cumplen funciones específicas, ¿no? El zinc, entre otros, ¿no? O las hormonas, niveles de medicamentos en sangre, entre otros. Estas pruebas están consideradas dentro de lo que se conoce como química sanguínea dentro del laboratorio clínico. La hematología, esta es la reina de todas, ¿no? Esta es la que más conocemos. Entonces, son grupos de exámenes básicos o habituales. Aquí tenemos determinación de hemoglobina, de hematocrito, del recuento de células rojas. Estas son las siglas en inglés, Red Blood Cell, que significa recuento de eritrocitos o hematíes. Aquí quiero hacer énfasis en algo. Debemos acostumbrarnos desde ya en análisis clínicos a hablar con propiedad. Me refiero, la nomenclatura que apliquemos debe ser lo más ajustada a lo que pretendemos ya dominar al final, ¿ya? Cuando yo les hable de glóbulos rojos, puedo referirme como hematíes o como eritrocitos. Cuando les hable de glóbulos blancos, como lo aprendimos en primaria, porque así lo aprendimos en primaria, yo puedo referirme a leucocitos. Pero puedo hablarles también, ya les dije hace un rato, que los leucocitos tienen diferentes formas, morfologías, y por lo tanto funciones, ¿no? Entonces, yo puedo hablar de linfocitos, yo puedo hablar de monocitos, yo tengo que hablar, ¿no?, de los polimorfonucleares granulocitos como los neutrófilos, como los basófilos, como los eosinófilos. Así tengo que hablar. Yo cuando me refiero a las plaquetas, como lo aprendimos en primaria, yo puedo hablar de trombocitos. Es más, hay enfermedades como la trombocitopenia o la púrpura trombocitopénica, ¿no? Entonces, cuando yo conozco la nomenclatura, basta que yo vea la denominación de una determinada patología, ya puedo inferir de qué se trata, ¿no? Cuando yo hablo de, por ejemplo, leucemia linfocítica o mieloide, ya eso, ven el nombre, cuando entiendo la nomenclatura, ya prácticamente la estoy definiendo, ¿ya? Entonces, cuando yo veo acá RBC, ¿no?, entonces no es el antiguo radio de Ricardo Bellman, no, es siglas en inglés del recuento de células rojas de la sangre. Y WBC, ¿no?, es el recuento de células blancas de la sangre, White Blood Cell, ¿no? Plaquetas, que también le decíamos trombocitos, ¿no? Y entonces la hematología comprende este tipo de exámenes, ¿ya? Estos exámenes son, como se dice, rutinarios en la hematología. Los tres primeros, la hemoglobina, el hematocrito y el recuento de células rojas, son determinaciones que se hacen en términos prácticos y que a partir de ellas, la combinación de ellas mediante cálculos matemáticos, y ya dijimos que las matemáticas están en el laboratorio clínico también, mediante cálculos matemáticos me permiten, a partir de la hemoglobina, a partir del hematocrito y a partir del recuento de células rojas, o sea, los eritrocitos,
yo puedo obtener las llamadas constantes corpusculares o índices eritrocitarios. Dígase BCM, ¿no? CHCM o HCM. Tengo entonces el volumen corpuscular medio, la concentración de hemoglobina corpuscular media y la hemoglobina corpuscular media. Estos son experimentales. Estos de acá son por cálculo, ¿no? Pero ya son, a partir de uno, de dos de ellos, ya estoy obteniendo un parámetro más. De tal manera que ya tengo 6 parámetros que siempre figuran en los hemogramas. Y eso lo vamos a hacer en práctica. Entonces, la hematología comprende grupos de exámenes básicos o habituales, ¿ya? El examen de extensión coloreada, eso que conocen ustedes como frotis, ¿no? Entonces hay que hacer una extensión de la sangre, no sé si hayan hecho alguna vez. Si hicieron alguna vez, ojalá les haya salido bien. Y si les ha salido bien o nunca les salió, cuando lo hagamos debe salir bien. Y en práctica lo tenemos que hacer, porque eso nos permite, ¿cierto? En casos, ¿no? Un frotis directo nos permite evidenciar los elementos rojos de la sangre, entre otras cosas. Pero ese frotis, cuando se somete a coloración, me permite observar otro tipo de elementos, ¿no? Presentes en la sangre, con fines cuantitativos también, ¿ya? Eh, Ahí tenemos, por ejemplo, a partir de esa extensión coloreada, podemos tener algunos otros datos. Uno de los más importantes es este, ¿no? Volumen de sedimentación hemática, velocidad, perdón, de sedimentación hemática, ¿no? Las constantes corpusculares, como habíamos dicho, y pruebas, ¿no? De otra naturaleza, ¿no? Asimismo, estudios de anemias hemolíticas y nutricionales. Ustedes saben que los glóbulos rojos o los glóbulos blancos o las plaquetas también sufren alteraciones patológicas. Ustedes recuerdan, han visto figuras, han visto fotos, no sé, de glóbulos rojos. Se dice que son, la descripción dice que son discoidales, bicóncavos, ¿no? Con su periferia más voluminosa que la parte central. Tienen dimensiones, por ejemplo, que pueden estar entre las 7 y 7,5 micras de diámetro máximo. El espesor puede estar entre 2 micras y media a 2,8 micras, etc. Ese es el normal. Pero hay hay casos donde estos glóbulos rojos, tal como se los describí, no se presentan. Pueden presentarse como esferas, pueden presentarse como óvalos, pueden presentarse como estrellas, como erizos, pueden presentarse como medialunas, etc. Y esas formas patológicas, ¿no? No tienen la misma funcionalidad que los glóbulos rojos normales. ¿Por qué? Porque pierden elasticidad, y al perder elasticidad, imagínense, nosotros tenemos una red, ¿no? de vasos, arterias, venas, por las cuales circula la sangre, ¿cierto? Hay vasos que son muy voluminosos. La arteria aorta, ¿qué calibre tiene? ¿Y cómo serán las arterias que están por la punta de los dedos, en la falange distal, en el pabellón de la oreja? Son microarterias, ¿no es cierto? Sin embargo, los glóbulos rojos tienen que llegar ahí. ¿Y cómo es que llegan si tienen unas dimensiones que muchas veces son de calibre mayor que el diámetro que el calibre del vaso? Entonces, basados en su deformabilidad y su elasticidad, pueden atravesar esos microvasos. ¿Qué es lo que pasa cuando son formas atípicas? Pierden esa elasticidad y lo que pasa es que forman trombos. Se atoran las arterias, se acumulan porque no pueden pasar y entonces la irrigación no llega normalmente. Y terminan muchas veces lisándose, es decir, rompiéndose. Por eso es que tiene un tiempo de vida que normalmente debe ser de 120 días, sin embargo se hace un tiempo de vida menor, ¿no? Eso lo vamos a explicar, ¿no? Transcurriendo nuestras prácticas. Entonces, miren cómo nos comenzamos a explicar algunas cosas, comenzamos a interpretar cosas en base a lo que yo estoy observando en mis trabajos de laboratorio, ¿no? Entonces, el examen de extensiones coloreadas, ¿no? De la médula ósea nos proveen el medulograma. El medulograma es el equivalente al hemograma. El hemograma se realiza en sangre, mientras que el medulograma se realiza, ¿no? En médula. Y las zonas donde normalmente se extrae médula para poder procesarla son a nivel del esternón o del hueso ilíaco, ¿no? De ahí es donde
se acostumbra a extraer normalmente esta muestra de médula. Bueno, también se hacen coloraciones citoquímicas, estudios realizados en empleo de radionúclidos, ondas moleculares o microscopía electrónica de barrido. Si nos vamos a otro rubro de los análisis clínicos, tenemos los estudios de hemostasia. Cuando dicto la asignatura de análisis clínicos 2, ¿no?, hay una clase específicamente para esto. Cuando hable de hemostasia, ¿no?, ustedes conocen ya por los fármacos, porque ustedes están relacionados con esto en las boticas o farmacias. Pero si yo hablo de hemostasia, debo entenderlo como la capacidad generada para que la sangre siga fluyendo por las arterias. ¿Por qué? Porque cuando un vaso sufre una lesión, es decir, cuando nos cortamos, por ejemplo, la sangre tiende a extravasarse al exterior. Sale sangre, como decimos. Entonces hay que recuperar la hemostasia. Y esta hemostasia se da en fases. Primero, existe una llamada vasoconstricción refleja. El vaso se comprime ligeramente tratando de evitar que salga la sangre. Es una vasoconstricción refleja. Después viene una etapa que se conoce como hemostasia primaria, es decir, la formación del tapón plaquetario. La función de las plaquetas son esas, justamente. Entonces, mediante mecanismos bioquímicos, etcétera, las plaquetas confluyen en esa zona de la lesión tisular, o sea, el vaso, vascular, perdón, lesión vascular, y tienen a formar un tapón, ¿no? ¿Ya? Y eso tiene una explicación también bioquímica, porque las proteínas que se encuentran formando la plaqueta, ¿no?, la plaqueta inicialmente es esférica y comienzan a salir como tentáculos. Y esos tentáculos se encuentran con los tentáculos de la otra plaqueta, se forman un enmarañado ahí, se van enredando y forman eso que conocemos como tapón plaquetario. Pero inmediatamente se activa lo que se conoce como la cascada de la coagulación, donde intervienen 12 factores de la coagulación, ¿no es cierto? Esto se actúa de una forma secuencial, por eso se llama cascada de la coagulación, activando algunas proteínas que están inactivas mientras no haya lesión vascular. Una vez que se produce la lesión, se activan mecanismos en donde estas proteínas son activadas, entonces pasan de simógenos a factores activados. Y ahí tenemos del 1 al 12 con números romanos y tienen sus nombres específicos. Entonces, la hemostasia es eso. ¿Ya? Al final de cuentas se va a formar ese coágulo que conocemos, que es una red de fibrina, y que después, ¿no?, tiende a caer. ¿Por qué? Porque hay una etapa que se conoce de fibrinólisis. De lo contrario, podrían haber hasta trombos que pueden formarse por desprendimiento del coágulo en la parte interna del vaso, ¿no?, al momento de la coagulación. Bueno, es todo un tema que lo explicamos nosotros en Análisis Clínicos 2, ¿no? De todas maneras, estos estudios de hemostasia son pruebas que permiten explorar los mecanismos de la coagulación sanguínea, la fibrinólisis y la actividad de los trombocitos o plaquetas. La inmunología, ¿no?, también es parte de los análisis clínicos. Acá incluye una amplia gama de pruebas para el estudio de la autoinmunidad, las inmunodeficiencias, la tipificación del grupo sanguíneo en casos de trasplantes, por ejemplo. Si en estos momentos les pregunto a alguno de ustedes cuál es tu grupo sanguíneo, me van a responder inmediatamente. Y seguramente van a coincidir la gran mayoría en que son grupo O. Y van a seguir coincidiendo si me dicen que son RH positivo. Claro, la mayoría es RH positivo. El 85% de la población del mundo tiene RH positivo. Así que somos parte de la mayoría, ¿no? Nosotros acá empleamos el sistema ABO, ¿no? ¿Ya? Y para que entiendan, cuando tengamos que ver esto, vamos a adelantar un poquito, ¿no? Si yo soy grupo O, ¿qué quiere decir? Que mis glóbulos rojos no tienen antígenos. Entonces, existen antígenos A y antígeno B. El que es grupo O no tiene antígeno, o sea, en la membrana de sus glóbulos rojos no tiene estas proteínas, estos antígenos, denominados ni A ni B. El que es grupo sanguíneo A quiere decir que en la membrana de sus glóbulos rojos tiene el antígeno A. El que es grupo B tiene antígeno B. Y el que es grupo AB, es mi caso, yo soy grupo AB. Entonces mis glóbulos rojos tienen los dos antígenos. Pero al revés. O sea, en los glóbulos rojos están los antígenos. Sin embargo, los glóbulos rojos no están en el aire. Los glóbulos rojos circulan en el plasma. En el plasma están los anticuerpos. Entonces, quien es grupo O no tiene antígenos.
en sus glóbulos rojos. Entonces, en su plasma está circulando los anticuerpos anti-A y anti-B. Aquel que es grupo A quiere decir que su glóbulo rojo tiene antígeno A. Lo que circula en su plasma, entonces son anticuerpos anti-B. Si soy grupo AB, quiere decir que mis glóbulos rojos tienen antígeno A y antígeno B. Obviamente en el plasma no puedo tener anticuerpos circulando, ni anti-B ni anti-A. ¿Por qué? Porque neutralizarían mi sangre, pues, si la coagulan, ¿no? Entonces es un tema que vamos a estudiar en inmunología. Cuando veamos grupos sanguíneos vamos a entender correctamente esto. Y esto es importante en casos de transfusiones, por ejemplo, en caso de trasplantes, por ejemplo, en caso, por ejemplo, de madres embarazadas, ¿no? Que tiene el padre que es RH negativo, por ejemplo, ¿no? Entonces el bebé ahí genera anticuerpos, pues, reconoce como agresores a los antígenos, ¿no? Que circulan a través de la placenta, y bueno, eso lo explicaremos en su momento, ¿no? Pero hay casos que ustedes conocen de eso. Hay otro grupo de exámenes, los exámenes químicos y citológicos, ¿no? Entonces allí podemos nosotros hablar de exámenes de orina, de líquido cefalorraquídeo, amniótico o sinovial, muestras o líquido seminal. Sabemos que el semen es el producto de la secreción de las glándulas, ¿no? Los componentes del aparato genital masculino, obviamente. Entonces, el epidídimo, la vesícula seminal, la próstata, los testículos, etcétera, cada uno aporta su secreción, que en conjunto forman eso que llamamos semen, ¿no? Y tienen un número determinado de elementos formes, ¿no? Pero sin embargo hay también algunas patologías, ¿no? Existen sujetos, por ejemplo, que son azoospermicos, es decir, no pueden eyacular, pero sin espermatozoides. Hay sujetos que son oligospermicos, o sea, tienen menos del número normal de espermatozoides, ¿no? Hay otros que presentan formaciones atípicas de los espermatozoides que no los hace viables. Hay una serie de componentes en el semen que son importantes en su estudio y que desde el punto de vista de los análisis clínicos es importante, y también hasta en casos de violaciones en el campo forense es muy importante también, porque se analizan todo este tipo de elementos. La saliva también es importante como muestra, tal vez de menos importancia que otras, pero también forma parte de las muestras o secreciones que pueden ser estudiadas, exudados y transsudados. El campo de la biología molecular dentro de los análisis clínicos, ¿no? También esto resulta de las ciencias más modernas, digamos así, ¿no? Eh, Cuando yo trabajaba como perito forense, ¿no? El año 86, si no me equivoco, fue el primer laboratorio que llegó a tener está equipado para hacer ADN, ¿no? Y en la región éramos, ¿verdad?, los primeros, ¿no? Ahora ustedes saben, pues, que ADN se hace en cualquier parte, ¿no? Ustedes ven ese programa de ADN en Canal 9, van a ver ustedes que todo está directamente, laboratorio, violín, ¿no? Las pruebas de ADN, y no es el único, obviamente, ¿no? Pero ahora es tan común esto, cuando antes era, pues, hablar de ADN era una cosa, pues, como hablar los años 80, hablar de, el que tenía computadora era pituco, pues, ¿no? Porque ¿quién tenía computadora, ¿no? Mi primera computadora que compré la hice en Cosapi Data y me costó 2.300 y tantos dólares. Me costó bien cara, bien cara, bien cara. Y me duró un año más porque el disco duro que traía, ¿saben de cuánto era? El disco duro era ¿cuánto era? De 340, no, 340 megas, creo que era, si no me equivoco. Después le puse, al año tuve que cambiarlo por un disco duro
de 1.7 gigas. Ahora ni un USB sirve para eso, ¿no? De un USB ahora mínimo tiene que tener, pues, ¿qué le digo? Ahora se compran ustedes por $20, tienen un pendrive de 256 gigas, ¿no? ¿Ya? Que cualquiera usa 256 o 128 gigas, ¿no? Pero miren ustedes cómo evolucionó completamente eso, ¿no? Bueno, igualmente el ADN era así, pues. Ahora ya se ha masificado, ¿no? Se ha masificado y tenemos grandes posibilidades ahora de hacer estas pruebas en diferentes lugares. Esta fotografía, ¿qué le sugiere? A ver, alguien que pueda atreverse a decirlo. Algo que les parezca o nada. Si hay silencio es que no les parece nada familiar, ¿no? Pero para que vean, aquí es un tipo de técnica con un instrumento, ¿no es cierto?, donde se emplea fluorescencia y representa son glóbulos blancos. Son glóbulos blancos, pero, ¿no?, identificados como neutrófilos. Es un polimorfo nuclear, vemos los núcleos claramente, ¿no? Es un polimorfo nuclear neutrófilo, porque no tiene granulaciones citoplasmáticas. Si Esperamos un ratito ya, por favor. Qué forma de perder el tiempo y recursos. La verdad no me ha gustado nada de eso. ¿Esta la vieron? Sí, eso sí ya está, ya. Biología molecular. Ya, esto. Sí, Eso, también. justo cuando estaba presentando eso Claro, sí, pues les ahí hice sí, una claro. pregunta y les dije que nadie me respondía. Me acuerdo en ese Sí, momento. de las plaquetas, ahí ya se fue la señal. Justo en las plaquetas, en la foto. Ya, entonces esto no lo hemos visto. No, eso No, no. profesor. No, Ya. eso no. Y, miren, y para que vean ya donde se ha cortado, me comprometo a la siguiente semana, ya, iniciar con esa parte, lo terminamos y continuamos con la clase que nos toque. ¿Les parece? Ok, profesor. Sí, profe. De todas maneras, de todas maneras quisiera que revisen ya el material de clase que está ahí en el aula virtual, ¿ya? Y eso ya de alguna manera los tiene preparados para poder correr un poquito la semana siguiente. Simplemente léanlo para que les sea más fácil digerirlo, ¿ya? Ok, profe. Ya, permítanme pasar lista un ratito, esta vez de esta forma, porque hay otras donde empleo el aplicativo y directamente con un clic nomás se desarrolla, pero vamos a hacerlo así porque tenemos tiempo hasta las 20:20 todavía. Mala suerte. Y acá el internet no se detiene, ¿qué habrá pasado? Habría apretado algo inadecuado tal vez. Me toman atención.